mediante el método del flotador, ¿no? Este es un método en realidad muy rudimentario, ¿no? Aforo con flotador. Entonces, es decir, desde el punto de vista de cómo medimos los parámetros. La velocidad medimos directa, es decir, así, la velocidad del agua, ¿no? Simplemente utilizando el principio físico de que velocidad es distancia sobre tiempo. Sin embargo, la velocidad del agua es pues totalmente diferente de un punto a otro punto, ¿ya? Entonces no podemos considerarla como un valor constante, la velocidad. La velocidad es en realidad el parámetro más difícil de poder medir. Entonces, debido a estas dificultades, se han desarrollado unos equipos, un equipo especial que se llama aforo con molinete. ¿Ya? El equipo, este equipo se llama molinete. Y como les había indicado, es similar a una, fíjense, es una hélice en realidad. Esto es este es el aparato. Este es el molinete, ¿no? Está conformado, tiene una hélice que está sujeta a un cuerpo, ¿no? Y esto está a su vez fijado a una barra que mantiene al molinete en una determinada posición, ¿no? Entonces, este aparato mide la velocidad del agua, ¿ya? Mide la velocidad del agua. Fíjense, y la velocidad del agua está muy relacionada entonces con el número de revoluciones que da la hélice. De esa forma se mide la velocidad del agua, ¿no? Midiendo el número de revoluciones, contando el número de revoluciones que da, ¿no? Entonces, así se mide la velocidad del agua, la velocidad de la corriente. Se aplica en realidad una ecuación tal como esta. La velocidad del agua igual a un coeficiente alfa por n más beta, ¿ya? Donde n minúscula es igual a n mayúscula, que es el número de revoluciones que da la hélice en un determinado tiempo, digamos en 30 segundos, o en un minuto, digamos, en 60 segundos. Entonces, si conocemos n minúscula, podemos calcular la velocidad de la corriente de agua mediante esta ecuación. Esta es la ecuación, entonces, que me da la velocidad. El valor de alfa y beta ha sido determinado para cada aparato. Cada aparato viene ya con su valor de alfa y beta, bien definido. ¿Ya? Es un valor que ya está bien definido. Entonces, fíjense, así se procede a medir la velocidad, así como estamos viendo en la figura, ¿no? El técnico está realizando la medición de la velocidad. El molinete está inmerso en la corriente y el agua fluye con una determinada velocidad v e impacta contra el molinete, contra la hélice y hace girar a la hélice a n revoluciones por segundo. Y eso es lo que determinamos. ¿Cómo contamos el número de revoluciones que da, es decir, el número de vueltas que da la hélice? Este es un aparato electrónico ya. Es un aparato electrónico, fíjense. Aquí tiene un medidor, es decir, aquí llega, mira, aquí están conectados unos cables. Sale un cable de ahí del aparato, a ese cable
a través de ese cable se transmite la señal, es decir, el número de revoluciones, ¿no? Entonces, y llega a este aparato que es un contador en realidad, contador. Ahí entonces se registra el número de revoluciones. Además, este aparato tiene un cronómetro. Entonces también registramos el tiempo, ¿no? Entonces tenemos tiempo y número de revoluciones y así ya puedo calcular la velocidad del agua. ¿De acuerdo? De esa forma, estimados jóvenes, se utiliza este aparatito. Entonces dice, la medición de la velocidad con el molinete se debe realizar, dice, en 3 puntos de cada vertical, ¿ya? A los 0,20 de Y, 0,60 de Y y a los 0,80 de Y, medidos desde la superficie del agua. Si el valor de Y es mayor que 0,30 metros. Caso contrario, se realizará la medición de la velocidad solo en un punto, a los 0,60 de Y, siendo Y la profundidad de la vertical correspondiente. Entonces, ahí está, este es el río, esta es la forma que tiene el río. Por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Entonces, aquí hemos sacado, esta es la forma que tiene el río, esta es la superficie del agua, y este es el fondo, el lecho. ¿Cómo se obtiene esto? Simplemente, pues, colocamos allá una wincha, colocamos una wincha o una línea, una soga, qué sé yo, y luego, aquí en este caso, cada 2 metros, hemos medido la profundidad del agua, ¿no? Aquí la profundidad, digamos, 0,30 y tantos. Acá la profundidad, 0,80 y tantos o 70 y tantos. Aquí la profundidad, 0,60 y tantos. Aquí la profundidad, 0,20 y tantos, digamos, ¿no? Y en esta es la orilla izquierda y orilla derecha. En las orillas, entonces, la profundidad del agua es 0, ¿no? Aquí es 0 y ahí es 0. Entonces, así, con las profundidades que hemos medido del agua, dibujamos la forma que tiene el río. ¿Ya? Fíjense, aquí hemos hecho un ejemplo muy bonito y ahí están los datos. Hemos registrado esto. Estos son los datos. Medición de caudal con molinete. Datos obtenidos durante el aforo, dice, ¿no? Las columnas que están resaltadas con color celeste, digamos, corresponden a información que se ha obtenido justamente ahí en el río, En primer lugar, X es la distancia, como les decía. Aquí está X en metros. La distancia. En esta orilla, aquí está el origen. 0, distancia 0 para X. Luego, 2 metros. Entonces, a los 2 metros, la profundidad que hemos medido es 0,30. 0,30 metros. Luego, a los 4 metros, la profundidad que hemos medido es 0,80. A los 6 metros, la profundidad es 0,70. A los 8 metros, la profundidad es 0,25. Y a los 11 metros con 20 centímetros, encontramos la orilla derecha ya. ¿Ya? Entonces, profundidad 0. Y así entonces, con esos datos es que se ha dibujado la forma que tiene el río. Bien. Entonces ya saben qué es X y qué es Y. Y es la profundidad. Bien, una vez que tenemos esta información, ahora nos dedicamos a medir la velocidad del agua.
Ya vamos a medir la velocidad del agua con el molinete. Pero la velocidad del agua tenemos que medirla en diferentes puntos. Para ello se han elegido estos puntos, fíjense. Aquí no vamos a medir la velocidad, pero aquí sí estamos midiendo la velocidad, en un punto apenas. ¿Por qué? Porque esta profundidad es 0,30. Es poca profundidad. Entonces, cuando la profundidad es menor o igual a 0,30, solo se mide en un punto. ¿Ya? En un punto. Y de aquí, el molinete se coloca digamos, si esto es, claro, esto es H o esto es Y, se coloca el molinete a 0,6 veces de Y. 0,6. Pero aquí hemos dicho que esto es 0,30, ¿no? 0,30. Entonces, si mido a 0,6, 0,6 por 0,30, 0,18. Es decir, este punto está a 0,18 metros por debajo de la superficie del agua. Ahí estamos midiendo la velocidad. Ahí está colocado el molinete. ¿Ya? A 0,18 metros por debajo de la superficie del agua. Así como ven aquí, la superficie del agua, y por debajo de la superficie de agua medimos 0,18 metros y ahí colocamos el molinete. Bien, para ese lugar, ¿ya? En ese lugar entonces hemos medido en un solo punto. ¿Ya? Y ahora vamos a ver qué hemos registrado. En ese punto hemos obtenido que el molinete dio 21 revoluciones en un tiempo de 40 segundos. ¿Ya? 21 revoluciones en un tiempo de 40 segundos. Así dio eso es lo que dio el molinete. Estos son datos que hemos obtenido del molinete. ¿Ya? Entonces, en ese punto, el molinete nos dio 21 revoluciones en 40 segundos. Bien, y ahora, una vez que ya hemos realizado esa medición, pasamos, fíjense, a la otra vertical. Esta es una vertical 0, vertical 2, a la vertical 4. Pasamos a la vertical 4, aquí. La vertical a 4 metros, quiere decir, esta. ¿Ya? En esto, fíjense, la profundidad ya es de 0,80 metros. 0,80 dice la profundidad, miren. Profundidad a los 4 metros, 0,80. En esto, cuando ya la profundidad es mayor que 0,30, se aconseja medir en 3 puntos. En 3 puntos. Acá, casi cerca de la superficie, al medio más o menos, y más abajo, cerca del fondo. Pero tiene su ubicación. Si esto tiene 0,80, este punto se encuentra a 0,20 de 0,80. A ver cuánto es 0,2 por 0,80. ¿Cuánto es 0,2 por 0,80? 0,2 por 0,8, jóvenes. 0,16, ingeniero. Claro, 0,16, pues. Entonces, este punto, aquí hemos medido la velocidad, hemos colocado el molinete, fíjense, a 16 centímetros por debajo de la superficie del agua. Este otro punto está a 0,6, a 0,60 de la profundidad. Recuerden la profundidad de 0,80. 0,6 por 0,8, ¿cuánto es? 0,48. Eso. A 0,48 metros por debajo de la superficie del agua. Y el último punto lo hemos medido a una profundidad de 0,8. 0,8.
es decir, al 80%. Es decir, 0,8 por 0,8. 0,64. Eso, a 0,64. Ahí está. Bien. ¿Y cuáles son los resultados que nos dio? En ese punto, en esa vertical, fíjense, ahí están. Estas son la profundidad observada. 0,16, 0,48 y 0,64. Acá dio 37 revoluciones en 40 segundos. Casi al medio dio 26 revoluciones en 40 segundos. Y cerca del fondo dio 14 revoluciones en 40 segundos. Bien, ya hemos medido en esa vertical y ahora nos trasladamos 2 metros más allá, en X. ¿No? Nos trasladamos a los 6 metros, ahora nos vamos. 0, 2, 4, a los 6 metros. A los 6 metros la profundidad es, fíjense, 0,70. A los 0,6 metros la profundidad había sido 0,70. Entonces, en este lugar también vamos a medir la velocidad en 3 puntos. 1, 2 y 3. Recuerden que la probabilidad es 0,70. El primer punto siempre está a 0,20 de la profundidad. O sea, 0,20 por 0,7, ¿cuánto es? 0,14, ingeniero. 0,14, muy bien. Ahora, el otro punto a 0,6. 0,6 por 0,70. 0,42. Ya. Y finalmente el tercero está a 0,8. 0,8 por 0,7. 0,56. Eso es, a 0,56. Entonces, así hemos colocado, fíjense, ahí está, a 0,14, a 0,42 y a 0,56. En el primer punto, el molinete dio 33 revoluciones en 40 segundos. En el segundo, 21 revoluciones por 40 segundos. Y en el punto más bajo, dio 11 revoluciones por 40 segundos. Eso es. Bien, una vez que hemos registrado la medición ahí, nos pasamos a la última vertical. Fíjense, hemos estado en la vertical 2, 4, 6, ahora la vertical 8, dice. Vertical 8. Medimos la profundidad primero. En la vertical 8, la profundidad es 0,25 metros, menor que 0,30. Por lo tanto, solo tenemos que medir en un punto. En un punto, no podemos medir más. ¿Y a qué profundidad? A 0,6 siempre. 0,6 de H, o de la profundidad. 0,6 multiplicado por 0,25. 0,15. 0,15. O sea que este punto está a 15 centímetros por debajo de la superficie del agua. ¿Ya? Bien. Y ahí se ha registrado, dice, el molinete dio 18 revoluciones en 40 segundos. Bien. Entonces ya tenemos estos datos. Toda esta información es información recogida en campo, así lo llamamos. Información recogida en el campo. Y ahora, con esta información, nos vamos al gabinete u oficina para procesar la información y hacer los cálculos. Y entonces, en primer lugar, nos ponemos a calcular la velocidad puntual, es la velocidad del agua en metros por segundo. Y para ello tenemos que conocer la ecuación del molinete. Supongamos que esta sea la ecuación del molinete. A ver, cópienla. Esta es la ecuación del molinete. Dice que la velocidad es igual a 0,7391 por n dividido entre t, más 0,043.
¿Ya? Esta es la ecuación del molinete. A ver, ahora ustedes hagan el cálculo de la velocidad, esta velocidad puntual, ¿no? Esta velocidad puntual, calculen, ¿ya? Con estos datos. Claro, si n es 0 y el tiempo es 0, la velocidad es 0. Pero si n es 21 revoluciones, el tiempo 40, entonces calculan cuánto es la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? Y hagan el cálculo así en cada caso, ¿ya? Apliquen esta ecuación. Esta es la ecuación del molinete, como les digo. Aplíquenla entonces, ¿ya? Hagan los cálculos, a ver. Les doy 10 minutos. Jóvenes señoritas, me imagino que han verificado, ¿no? ¿Salen estos resultados? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, estas son las velocidades del agua. Son las velocidades del agua en esos puntos. En los puntos aquí, la velocidad es 0,43. Acá, la velocidad es 0,73. Más abajo 0,52 y más abajo 0,30. Aquí 0,30. Luego, en estos puntos, la velocidad es 0,65, 0,43 y 0,25. Finalmente acá, la velocidad había sido 0,38 metros por segundo.
Bien, una vez que ya tenemos entonces la velocidad del agua, fíjense el procedimiento que tenemos que seguir para calcular el caudal. Ya no es tan directo. No es tan directo ese procedimiento. Tenemos que hacer una serie de cálculos preliminares. En primer lugar, tenemos que calcular la velocidad media en la vertical. Es decir, fíjense, en esta vertical tengo tres velocidades. Esta, una velocidad, hay tres velocidades. Ahí dice 0,73, 0,52 y 0,30. ¿No? 0,30. De los tres valores tenemos que sacar una media. Ya, vamos a sacar una media. Lo mismo acá. Tenemos que sacar una media, eso nos interesa. De manera que en cada vertical tenemos una velocidad media. En los puntos donde hemos medido una sola velocidad, esa ya es la velocidad media. Ahí esa es la velocidad media. Pero en los puntos donde tenemos tres velocidades, tenemos que hacer un cálculo para hallar la velocidad media. Y entonces la velocidad media en cada vertical, ¿no? Donde tenemos tres puntos, se calcula así. La velocidad a 0,2 más dos veces la velocidad a 0,6 más la velocidad a 0,8 y dividido entre 4. ¿Ya? En esa forma. Se aplica así esta formulita. ¿Ya? Se llama media aritmética ponderada. Media aritmética ponderada se llama. ¿Ya? Entonces, tenemos que aplicar la formulita a estos tres valores. ¿No? Ahí tenemos 0,73 sería, a ver, les voy a dictar para que hagan el cálculo. ¿Ya? El numerador sería 0,73 más 2 por 0,52 más 2 veces 0,52 más 0,30. Y ese resultado dividido entre 4. Dividido entre 4. Así se aplica esa fórmula. Entonces nos da un resultado de 0,52. La velocidad media, es decir, la velocidad representativa de estos tres valores es 0,52. A ver, ¿han calculado? ¿Jóvenes? Ingeniero. O sea, a ver, de nuevo, utilizan así la fórmula. Les voy a dictar 0,73 más 2 veces, más 2 por 0,52 más 0,30. Igual, ese resultado lo dividen entre 4. ¿No? Entonces va a salir 0,52. Para la otra vertical se hace en forma similar. Les dicto 0,65 más 2 por 0,43 más 2 por 0,43 más 0,25 igual dividido entre 4. Siempre entre 4. Estamos aplicando la formulita. ¿Sí? Ahí está. Es la velocidad a 0,2 más 2 veces la velocidad a 0,6 más la velocidad a 0,8 y todo dividido entre 4. ¿Ya? ¿Sacaron el resultado? 0,44. Sí. ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Y la vertical donde hemos medido una sola velocidad, la velocidad media es la misma. Como hemos hecho acá. 0,43, 0,43 nomás. Aquí 0,38, 0,38. Y en las orillas, por supuesto, la velocidad es 0.
¿no? No hay corriente de agua. 0, 0. Bien. Hasta ahí yo creo que está entendido, ¿no, jóvenes? Señoritas. Y luego, ahora pasamos a esto. Velocidad media entre verticales. Esto es más fácil todavía. Vamos a sacar la velocidad media entre esta vertical y esta. La media aritmética, simplemente. ¿No? Entonces ahí estamos. 0 sería más 0,43 dividido entre 2, 0,22. ¿Ya? Siguiente. 0,43 más 0,52 dividido entre 2. ¿Cuánto es? 0,47. Ahí es lo que da, ¿no es cierto? Siguiente. 0,52 más 0,44 dividido entre 2. 0,48. Ya. Luego, 0,44 más 0,38 dividido entre 2. 0,41. 0,41. Finalmente, 0,38 más 0 dividido entre 2. 0,19. En esa forma, entonces, hemos calculado la velocidad media entre verticales. ¿Ya? Entonces, hemos hecho unos cálculos muy interesantes. Hemos medido esto, hemos calculado esto. Velocidad media en cada vertical, en primer lugar. Luego, velocidad media entre verticales. Esto es lo que acabamos de hacer. Velocidad media entre verticales. Y ahora, para aplicar la fórmula para hallar el caudal, caudal igual área por velocidad, ¿no? Área por velocidad. Ahora tenemos la misión de calcular el área. El área de esta sección. Pero esto lo vamos a hacer por partes. Vamos a hallar primeramente el área así de este triángulo. Luego vamos a hallar el área de este trapecio. Luego el área del otro trapecio. Otro trapecio. Y finalmente el triángulo. Mira, hija, ¿te levantaste? Para hallar el área de cada elemento, tenemos que aplicar esta formulita, fíjense. Se llama la regla de los trapecios, se llama esto. La regla de los trapecios. Para hallar el área. Entonces, fíjense cómo es la formulita. Y sub i más 1, más y sub i, por x sub i más 1, menos x sub i, dividido entre 2. Y ese es el área de cada elemento, para cada elemento. Por ejemplo, para este primer elemento, que en realidad es un triángulo y el área sería base por altura, sobre 2, nada más. Pero vamos a aplicar la formulita. ¿Cuánto vale y sub i más 1? Y sub i más 1 es este valor. Sería 0,30. Aquí está, miren. Y para ese primer elemento, aquí están los valores de y, ¿no es cierto? Y aquí están los x. Para ese primer elemento sería y sub i más 1 sería 0,30. Más y sub i, es decir, más y sub 1, más 0
Ya. 0,30 más 0, ¿cuánto es? ¿0,30 más 0? Es 0,30, pues, jóvenes. Ya. Multiplicado por, abrimos paréntesis ahora. Abrimos paréntesis, fíjense. XY más 1. XY más 1 es 2. 2. Menos XY, menos X1. Es 2 menos 0. Cierro paréntesis. 2 menos 0 es 2. Y aquí era 0,30. 0,30 por 2 y dividido entre 2. ¿Cuánto es? 0,30. 0,30. Entonces, el primer área es 0,30 metros cuadrados. Es el área del triángulo, como les decía. El triángulo, fíjense, el triángulo. Base por altura sobre 2. La base, 2 metros. La altura, 0,30. 2 por 0,30, 0,60. Dividido entre 2, 0,30. Eso también, ¿no es cierto? Pero, así, la fórmula general es esa. Bien. Y anotamos ahí, fíjense, el área parcial para el primer área, 0,30 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el segundo área, el segundo elemento, este. Eso es. Entonces, para este segundo elemento tenemos la formulita, ¿no es cierto? Y sub i más 1 más y sub i. Y sub i más 1 es 0,80. 0,80 más 0,30. ¿Cuánto es? 1,10. Multiplicado por, abro paréntesis, 4 menos 2 y cierro paréntesis. Y dividido entre 2. ¿Cuánto es? 1.1, ingeniero. 1.1, muy bien. Y ahí está el 1.1. Ahí está. Siguiente. Siguiente. Otro trapecio. Otro trapecio. Entonces, aplicamos la misma formulita, ¿no? Estamos ya, hemos calculado primero esta, ahora nos toca este trapecio. Entonces, y sub i más 1, 0,70, sí, más 0,80, más y sub i, 1.5. 1.5. Abro paréntesis, por 6 menos 4. Y dividido entre 2. Y dividido entre 2. 1.50. ¿Ya? Ahí está, 1.50. ¿No? Estamos aplicando simplemente la formulita. Listo, entonces ya tenemos este área también. Ahora es esta área. ¿Ya? Y decimos entonces, estamos ahora aquí. Decimos, y sub i más 1, 0,25. Más y sub i, 0,70 más 0,25, 0,95. Por, abro paréntesis, 8 menos 6. Cierro paréntesis y dividido entre 2. Dividido entre 2. ¿Resultado? 0,95. 0,95. Y ahí está. Finalmente, el último elemento, que también es un triángulo, fíjense, es un triángulo, ¿no? Base por altura sobre 2 y sería el área. Ya sería el área. La base, ¿cuánto es la base? Para el último triángulo, a ver, ¿cuánto es la base? ¿Cuánto sería la base? 11.2 menos 8.
Menos 8, entonces ¿cuánto nos da? 3. 3.2 sería la base. 3.2 por 0.25. 0,8. Y dividido entre 2. Dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. ¿Cuánto da? 0,4. Ya eso es, ¿no? Ya, entonces, igual aplicamos si quieren la fórmula, ¿no? Como habíamos visto, para el último caso. Y sub i más 1, 0. Más 0,25. Por, abro paréntesis, 11.20 menos 8. Dividido entre 2. Y eso es, dividido entre 2. ¿No? Y nos da entonces el resultado de 0,40, ¿no? El mismo valor. Entonces, en esa forma, estimados jovencitos, señoritas, se calcula el área, aplicando la formulita esta. Ya les dije, esta es la fórmula para calcular, es decir, el método del trapecio. Eso es. ¿Ya? Método trapezial. Bueno, una vez que ya tenemos, fíjense, la velocidad media entre verticales, el área parcial, ahora sí podemos calcular el caudal, jóvenes. De 100 podemos calcular el caudal. El caudal es área por velocidad, ¿no? Ahí está. Caudal igual área por velocidad. Eso es. Caudal igual área por velocidad. Entonces, así vamos calculando el caudal de cada elemento. Vamos a calcular el caudal en este elemento, en este. ¿No? Fíjense, ahí está. 0,30 es el área. La velocidad 0,22. ¿Cuánto me da el producto, la multiplicación? 0.066. Ya. Y acá, en forma similar, 0,47 por 1,10. Ahí está. 0,48 por 1,50. 0,41 por 0,95. ¿No? Así. 0,19 por 0,40. Ya, entonces en esa forma, fíjense, hemos calculado el caudal. Y este es el caudal en cada elemento. Hemos calculado el caudal acá, el caudal aquí, aquí, aquí y aquí. En cada elemento hemos calculado el caudal, utilizando esa metodología. Y ahora, la suma es el caudal total. La sumatoria de estos valores nos da el caudal total que estamos buscando. ¿Ya? Este es el caudal que estamos buscando. A ver, háganlo, muchachos. La sumatoria. Sale lo que está ahí, ingeniero, 1.769. Bien. Y por otra parte, también nos interesa conocer el área total. El área, todo el área, digamos. ¿Cuánto es todo el área? Porque hemos calculado para cada elemento. Entonces, el área de todo el río es la suma. La suma. Y nos sale 4,25 metros cuadrados. 4,25 metros cuadrados sale, ¿no? El área. Y bien, teniendo ya caudal y área, eso era lo que estamos pretendiendo obtener, era el caudal. Y así, ese es el resultado ya.
Y simplemente como un dato adicional, calculamos, digamos, velocidad media, digamos. La velocidad media, ahí está, la velocidad media del flujo es velocidad media igual caudal dividido entre el área total. El caudal es 1,769 dividido entre el área, que es 425 metros cuadrados, y nos da que la velocidad media es 0,416 metros por segundo. ¿Ya? Eso es. Bien, en esa forma entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, se realiza la medición de los caudales o del caudal en el río, en un río X, ¿no? Bueno, y esta información pues se registra en planillas, ¿no? Así, la fecha, cuál era el nivel del agua en ese momento cuando se realizó la medición del caudal, el área, el caudal y la velocidad promedio. Entonces, se va registrando de acuerdo a las fechas. Fíjense, ahí está cómo se mide el nivel del agua. Para medir el nivel del agua, ahí está instalada una regla vertical en una de las orillas. En esa regla, entonces, leemos el nivel del agua. ¿Ya? Ahí podemos ver el nivel del agua. Vemos que aquí ya es 0,40, aquí dice 0,38, dice, ¿no? 0,38 metros, ¿no? Aquí es 0,40, 0,50, 0,60 y así sucesivamente. Entonces, así registramos la información. Así se registra la información, jóvenes, en el río Piraí, por ejemplo. Antes se medía el caudal todos los días. Antes medían el caudal todos los días utilizando precisamente un equipo similar a este, un molinete similar a este. Esto, en el río Piraí. ¿No? Entonces, todos los días se medía el caudal y se registraba en una planilla. Ahí es. Actualmente, me parece que ya no hay ese programa de medir el caudal todos los días, porque tiene un costo muy elevado. Tiene un costo muy elevado. ¿Ya? Así es que ahora se hacen las mediciones así en forma esporádica, utilizando el molinete. Bueno, mis estimados jóvenes, señoritas, entonces, eso es lo que yo quería mostrarles, ¿no? Acerca de cómo medir el caudal en los ríos. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, jovencitos? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, Inge, todo claro. Bien, entonces, algo importante. Aquí hemos aprendido lo que es el caudal de un río, ¿no es cierto? Aquí, entonces, hemos visto lo que es el caudal, la cantidad de agua que transporta el río, que se mueve en el río. Por ejemplo, aquí, digamos ahí, un río enorme y la cantidad de agua que se mueve. Medir la cantidad de agua es saber el caudal, como les decía, ¿no? Medir el caudal, ¿ya? Por supuesto, para estos ríos hay otros métodos para medir el caudal, ¿no? Pues son ríos enormes. Entonces hay otros métodos. Fíjense, ríos muy grandes, donde se aplican otras metodologías, otras técnicas, ¿ya?
Así es, mis estimados jóvenes y señoritas. El método del molinete se aplica solamente a ríos, digamos, con caudales no muy grandes. Ríos como el río Piraí, por ejemplo, ahí, ¿no? En el río Grande también se ha utilizado, se ha hecho mediciones con molinete. El SARPI ha realizado algunas mediciones con molinete, también en el río Grande, ¿ya? Pero es muy dificultoso, puesto que se tiene que medir desde un puente, ¿no? Necesariamente se tiene que medir desde un puente. Bueno. Bien, entonces, los ríos y la cantidad de agua que transportan, ¿no? Algunas veces en los ríos se tienen caudales muy grandes. Cuando tenemos lluvias intensas, una época de lluvias muy intensas, entonces el caudal en los ríos puede crecer significativamente. ¿No es cierto? El caudal en los ríos crece significativamente. Y entonces, ¿qué se produce? En algunos casos tenemos inundaciones, ¿no? Los grandes caudales en los ríos provocan inundaciones. Grandes caudales, ¿no? Muchas veces hemos tenido ese tipo de problemas. Acá en el norte de Santa Cruz, por ejemplo, el río Grande ha crecido mucho, o el río Piraí, y hemos tenido problemas con inundaciones, ¿no? Y así entonces, estos problemas, por supuesto, tienen un impacto ambiental muy fuerte, ¿no? Es decir, cantidad de agua en abundancia provoca también daños, problemas, ¿no? A las áreas circundantes. Entonces, por supuesto que, y en otras ocasiones, cuando el caudal en el río es tan reducido que se va secando, también tenemos problemas por sequías, digamos, ¿no? Es el caso extremo, las sequías, ¿no? Inundaciones y sequías. Bien, entonces yo he preparado acá una tarea relacionado con los caudales, ¿ya? Que lo van a subir a la plataforma. Dice entonces, aquí está, dice, está aquí en el tema 7, fíjense, ahí dice, tarea escorrentía. Investigar sobre el concepto de caudal ecológico, en primer lugar. ¿Qué es caudal ecológico? ¿Cuáles son los criterios para determinar el caudal ecológico? Tienen que investigar sobre ese tema. ¿Qué son las crecidas e inundaciones? Otro tema es esto, relacionado siempre con el caudal. ¿Qué son las crecidas e inundaciones? ¿Cuáles son las causas para que éstas se presenten? Y pongamos como ejemplo las inundaciones en Bolivia. ¿Ya? Inundaciones en Bolivia. Investiguen a ver un poco sobre las inundaciones que tenemos en Bolivia. Que hemos tenido, ¿no? Que hemos tenido. Luego, como punto 4 dice, ¿cuáles son los impactos ambientales causados por las inundaciones? ¿Ya? Eso es. Ya, entonces esto ya está con fecha.
Y es para el 3 de enero. 3 de enero, ¿ya? Empiezan, pueden subir a la plataforma el 3 de enero. Hasta el 4 de enero. Bien. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, eso es todo por el día de hoy. Ingeniero, disculpe una consultita. Adelante. ¿Esta tarea quiere que se la presentemos en Word o escrita a mano? No, en Word pueden hacer. Ok. En Word Gracias. directamente, ¿ya? En Word tiene que hacerlo. Bien, eso es todo por hoy entonces, queridos jóvenes y señoritas. Nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Y vamos a fijar ya el examen, ¿ya? Vamos a fijar el examen. Podríamos fijarlo ya el examen. A ver, ¿para cuándo quieren dar el examen? El segundo examen. Fijaremos de una vez. ¿Podría hacer usted, ingeniero, el 6 de enero? El 6 de enero. Sí, Ya, ingeniero. el 6 de enero puede ser entonces el segundo examen. Podría ser, Inge, no sé, depende de qué dicen los demás compañeros que se pronuncien y hablen. No, pues se supone que los que estamos en clases son los que definen, no los demás compañeros que no están en clases. Yo creo que esa fecha está bien. Está bien, ingeniero. ¿No es cierto? Está bien. Ustedes definen y los que no están en clases se atienen a esa fecha. Está bien, Inge. Yo lo decía por los compañeros que estamos acá en la clase, por los demás que están aquí en la clase. Pero por supuesto, pues es para ustedes es esto, no es para los que no asisten. Inge, ¿No es cierto? ahí Sí, 6 de enero es viernes. viernes. Entonces, no. El día que nos toca nomás, el Sería lunes. sería. 9 o 11. O 11, Inge. ¿Qué tal si es el 9? Así ya dan ese examen y porque vamos a tomar un repeche también. Y le damos también uno, ¿ya? Le damos Está espacio. bien, el 9. Está bien, Sí, está bien, está Inge. bien para esa fecha. ¿Ya? Para el 9 entonces. Quedamos para el día 9 el examen en la hora de clases. Y el examen es presencial ya, ¿no es cierto? Presencial. Bueno. Ya, van a estar atentos entonces, queridos jóvenes y señoritas, ¿ya? Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Listo. Sí, ingeniero, nos vemos. Hasta luego, jóvenes y señoritas.